La semana económica esta semana ha destacado por esa explosión de debate en materia fiscal, ¿no? Ha venido de Andalucía, ¿no? El presidente de la Junta de Andalucía ha decidido dejar sin efecto suspender el impuesto de patrimonio. Ante eso se ha abierto otra vez el famoso tarro de la armonización fiscal en España. Resulta que nos encontramos en una situación en que las diferentes comunidades autónomas están compitiendo entre ellas en materia fiscal, ¿no? Cabría una reflexión para reformular ese modelo fiscal, ese modelo de financiación autonómica. Recordemos que en términos de presión fiscal, que es la relación entre los ingresos de la hacienda pública y el Producto Interior Bruto de cada país, España, según datos de Eurostat del 2020, tiene una presión fiscal del 37,5%. Está por debajo de la media de la Unión Europea, pero en cambio hay otros países como Estados Unidos, que está alrededor del 25%, o China alrededor del 20%, según los datos macro, ¿no? Nos encontramos que hay ciertas diferencias, ¿no? Y evidentemente cada país es un mundo. Lo que sí hemos de tener claro es que los impuestos afectan. Y yo siempre recuerdo al famoso economista norteamericano Sir Arthur Laffer, que se hizo famoso porque en una cena con el secretario de Defensa por entonces norteamericano Donald Rumsfeld, estamos hablando de los años 70, Laffer le dibujó en una servilleta una gráfica, ¿no? Esa servilleta está en el Museo Nacional de Historia norteamericana, ¿no? En esa servilleta Laffer dibujó una gráfica en forma de U invertida, ¿no? Entonces, Laffer decía una cosa muy lógica, ¿no? Y es que tú puedes subir los impuestos, pero llegado a un punto, esa subida de impuestos que te lleva a una mayor recaudación, llegado a un punto, cae esa recaudación. ¿Por qué? Porque los trabajadores al final prefieren dejar de trabajar o trabajar menos porque el Estado se les queda una parte muy importante de su sueldo, o bien porque su renta disponible cada vez es inferior y por consiguiente el consumo bajo. En términos del mundo de la empresa, igual, los empresarios sí están muy presionados a nivel impositivo, resultará que no les merece la pena pues producir más y más allá de los objetivos que puedan tener. Por consiguiente, el debate fiscal que nos afecta a todos y de una manera muy importante, nos afecta a personas, nos afecta a empresarios, debemos tratarlo de una forma muy seria y como decía hace un momento, cabe, desde mi punto de vista, una reformulación del modelo fiscal y de financiación autonómica en España. Gracias.